Qué maravilla lección, Señor. Ayer, ¿dónde tenemos nuestro tesoro? ¿Qué es nuestro tesoro? Y hoy no podemos servirte sino a ti, o no debemos servirte sino a ti, no servir a las cosas del mundo. Sí servirnos de las cosas del mundo para poder servirte a ti. Gracias, Señor, por habernos regalado el descanso y el llegar a este sábado, a este fin de semana, para servirte, precisamente. Lo intentamos hacer a lo largo de la semana, en el trabajo, en cada uno en sus quehaceres y este fin de semana, en familia también, o con amigos, servirte. O servimos, por eso utiliza la palabra, comienza el Evangelio, o servimos a, o servimos a. ¿Cuál es la clave? Servir a Dios. Y entonces nos acomodará todo, todo acomodará. Tendremos con qué pagar colegios, tendremos con qué pagar la letra del coche o del carro, tendremos con qué pagar el alquiler o la hipoteca, tendremos con qué pagar, por supuesto. Pero si nuestra intención, si nuestro tesoro es el reino de los cielos, con Dios Padre a la cabeza, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con la Trinidad, Trino y Uno, con los ángeles, arcángeles, santos, que nuestra mirada esté puesta ahí, servir, servir, servir a Dios, a sus intereses. Estemos casados, estemos solteros, jóvenes, mayores, todos, que nuestras decisiones en nuestro libre albedrío sean los intereses de Dios. Gracias, pues, Señor, por regalarnos esta lección tan importante. Además, nos has venido con el Sermón de la Montaña enseñando muchísimo todos estos días, desde la práctica, desde la vida diaria, cómo descansar en ti, fiarnos de ti, gozar de tu paz aquí anticipada en la tierra. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir. No está diciendo que te sirvas de ellas para servir a Dios, que eso sí, obviamente, ¿no? Si yo tengo que pagar, si los hermanos o las hermanas tienen que pagar no sé qué, pues tienen que pagarlo. Y si tienen que comprar ruedas, llantas, tienen que comprarlas. Y si tienen que no sé qué, claro. Pero no tenemos el tesoro puesto en esas cosas. Ay, ¿cuándo compraremos? Ay, ¿cuándo tendremos? Ay, no, es que nos falta ahí. Y resulta que se deja de lado la misión, se deja de lado las almas, se deja de lado... Cuidado. Gracias a Dios que no es así, pero porque cada uno tiene su tesoro donde lo tiene. Y entonces Dios da el resto por añadidura. Y gracias a todos vosotros, el uno con un cafecito al mes, el otro con un cafecito a la semana, el otro con no sé qué tal. Y al final, ayer se compraron las ruedas para el coche, en fin, tantas cositas que van saliendo ahí, que todo es un montón de dinero. Pero bueno, es que, ¿por qué? Porque si tenemos la mirada puesta en el Señor, Él va con uno, con otro, con otro. Así es. Y así es a nivel de la misión, pero es que así es a nivel de la misión de cada uno. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo. El Señor provee, pero no podemos servir a Dios y servir a los agobios del mundo, pendientes de ellos. No. Las cosas del mundo deben estar al servicio de que nosotros sirvamos a Dios. Eso es distinto. Porque ahí se mantiene que el servir a Dios en sus almas sea lo primero. Nos dices, buscad primero el reino de Dios y su justicia, su fidelidad, su santidad. Y todo eso se os dará por añadidura. O sea, si como decía Andrés ayer en la meditación, el tesoro, nuestro tesoro eres tú, el reino de los cielos, nos dices hoy, si buscas ese reino de los cielos, tranquilo, no te preocupes, como dice el Evangelio hoy. No te agobies, no te preocupes por el resto, que ya te lo daré. En la Iglesia ha existido una experiencia desde el inicio. Cuando en el Evangelio nos dices que cada obrero merece su salario, obrero de la evangelización, claro, merece su salario, distinto del abusador que se acerca a la Iglesia solo para que le den de comer, dinero y tal, en Cáritas o en donde sea, ¿no? En la pastoral social o lo que sea. Como decía San Pablo, el que no trabaje en la misión, que no coma. Porque esa experiencia la ha tenido la Iglesia tristemente desde siempre, ¿no? Siempre, alguno hemos conocido por ahí que
de la fe nada, de servir a Dios en las almas menos, pero sí acercarse a vivir de la Iglesia. ¿Cuántos santos pusieron al servicio, vivieron con lo mínimo teniendo de sobra o pudiendo tener de sobra? El mismo arquitecto Gaudí, que acaba el Papa de inaugurar la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, venerable arquitecto Gaudí en causa de beatificación, le pagaban millones por tal, y él no, él vivía en una celda con un crucifijo y una mesita. Nada más. Vivía pobre, con lo necesario, obvio. No era pobre de miseria, no, sino pues con lo necesario. O los dos fundadores de la Unión Europea, también en vías de beatificación. Lo necesario, y les sobraba, tanto por familia noble como por empresarios, como por lo profesional, pero no, vivían con lo necesario nada más. ¿Qué necesidad hay de asegurar y asegurar y asegurar y asegurar? Se nos va la vida en ello, en pensar cómo asegurar más, porque cuando hemos asegurado 10, pues ya queremos asegurar 20. Por eso dice en el Evangelio, nos dice el Señor, mirad las aves del cielo. Y es verdad, todas están cantando felices. ¿Y qué les estamos dando? Si acaso lo que hacemos es capturar una y encerrarla en una jaula para darle de nosotros, pero si ya lo tiene de Dios, ¿para qué la vamos a...? En fin, yo sé que eso se acostumbra, pero pues, no porque esté mal, yo no lo sé si está bien o mal, pero lo que es maravilloso es que las aves están libres recibiendo comida del Señor. Y las flores silvestres son preciosas. Buscad primero el reino de Dios y seréis como esas aves, seremos como esas aves, como esas flores, que el Señor nos dará si buscamos primero el reino de Dios, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la vida social, sin necesidad de servir a Dios y a los intereses del mundo. No, los intereses del mundo que sean para servir a Dios en primer lugar, a sus intereses, sus almas. Que así sea, Señor, para bien de tantas almas a las que tú quieres ir con estas enseñanzas, de hoy, de ayer, de antes de ayer, etc., pero también para bien de las nuestras. Amén.